Bienvenidos a esta clase virtual que vamos a tener de la materia de Sociedad Internacional sobre la seguridad y el terrorismo, las nuevas amenazas en el concepto de seguridad y cómo ha evolucionado ese concepto. Vamos a dividir el tema en dos módulos. Un primer módulo abarcará la definición de lo que es la seguridad, de lo que es el terrorismo, y veremos también las características del terrorismo clásico, el terrorismo que teníamos en los siglos XIX, XX, hasta el 2001. A partir de ese momento haremos un segundo módulo con las características del nuevo terrorismo internacional, que es sobre todo lo que ustedes también vieron a través de las lecturas. Vamos a tener algunas imágenes de apoyo donde veremos algunas estadísticas, algunas mediciones importantes desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos y también algunas imágenes de cómo están distribuidos en este momento o cómo se han distribuido los principales ataques y los principales grupos terroristas a lo largo del mundo. Bueno, para comenzar vamos a hablar primero de lo que es la seguridad para entender el concepto de terrorismo. No podemos entender el concepto de terrorismo sin darnos cuenta de que la seguridad como tal la define Baylis en el año 2011, la definía como toda la libertad de amenazas en contra de los valores fundamentales. Yo me siento segura o me siento seguro cuando no tengo una amenaza fundamental a mis valores, cuando puedo desarrollarme personal, profesional, familiarmente, sin sentir que mis valores pueden ser trastocados o amenazados en algún momento. Desde ese punto de vista, a lo largo del siglo XX, como ya hemos visto en clase, que es el siglo en el que se desarrolla la ciencia de las relaciones internacionales, podemos encontrar tres paradigmas de seguridad. Un primer paradigma, que es el paradigma idealista, el propio después de la Primera Guerra Mundial con el presidente Woodrow Wilson, sus famosos 14 puntos, la Sociedad de Naciones, que es un paradigma que consideraba que la paz iba a ser absoluta y necesaria, que después de la Primera Guerra Mundial y de las atrocidades de la Primera Guerra Mundial, el mundo ya iba a ser consciente de que no podía volver a caer en una guerra. Ese paradigma idealista se asentó en la teoría política hasta convencerse de que el mundo por fin había llegado, después de esa guerra, como les digo, a una paz completa. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando justamente los idealistas se dan cuenta de su fracaso, viene, un segundo paradigma, que es el paradigma realista, que es todo lo contrario, pesimismo absoluto. La guerra va a ser siempre necesaria para la humanidad, según los realistas. La guerra es una característica propia de las relaciones entre los estados. Los estados no son capaces de vivir sin una guerra. La guerra es necesaria para su desarrollo. Y finalmente, al terminarse la Guerra Fría en los años 90, ya vemos una visión de un paradigma más constructivista, en el sentido de que se entiende la paz como el constructo, como la relación de valores compartidos entre varios actores. Una cooperación internacional me llevará a la paz. Es la visión también de la multiplicidad de actores alrededor de la paz, no solamente de las relaciones entre estados, sino de todos los actores. Bien, teniendo en cuenta entonces lo que es la seguridad, esta visión de la seguridad, podemos darnos cuenta de que la globalización, a partir de los años 2000 sobre todo, ha mostrado al mundo amenazas distintas. Las amenazas que teníamos antes en el modelo de 1945, el modelo de la ONU, era una amenaza que se sentía que provenía siempre de estados. Un estado está preparado para atacar a otro en caso de una eventual guerra. Pero con la globalización han surgido amenazas nuevas. Para nadie, es desconocido las nuevas amenazas que tenemos hoy en día, como son cosas más naturales, el cambio climático, los desastres. Un nuevo desafío, por ejemplo, es todo el armamento nuclear como una amenaza global. También tenemos el terrorismo internacional. Yo no puedo decir que Afganistán es una amenaza. Yo tengo que aclarar qué grupo terrorista, qué personas en concreto, porque no podemos declararle una guerra a Afganistán o una guerra a Irak en su momento, como lo que pasó en el 2003, por la intervención de un grupo terrorista, porque no es un estado el que me está atacando, son 17 personas o son 200 personas, pero no es un estado como tal. Y finalmente, otro desafío para terminar de ver esto de las amenazas antes de pasar al concepto de terrorismo sería, por ejemplo, todas las crisis económicas mundiales. Entonces, ante ese cúmulo de amenazas, es lo que Ulrich Beck ha denominado la sociedad del riesgo. Vivimos en una sociedad de riesgo global
cuando un país siente una amenaza, varios países entran en amenaza, caben dos posibilidades para enfrentar las amenazas de la globalización. La primera posibilidad sería la integración. Es el camino, por ejemplo, que ha asumido la Unión Europea. La Unión Europea es un camino de integración regional por el cual los países se han consolidado, digamos, desde un punto de vista de grupo. ¿Cuál es el inconveniente de la integración? Que, como hemos visto, por ejemplo, con la crisis económica del 2008, cuando cae un país, caen todos, ¿sí? Y si cae Grecia, está también amenazada la seguridad financiera de Francia, Alemania, España o Portugal. Y el otro camino, contrario a la integración, sería la fragmentación. Y es lo que hemos visto en los últimos años, con todas las revueltas, con todos los países que han buscado su independencia, para no dejarse dominar por grupos de integración. Bueno, luego de haber visto el concepto de seguridad, los paradigmas de la seguridad y las nuevas amenazas de la seguridad global, ahora sí nos metemos al concepto que nos interesa, que es el de terrorismo. Si miramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la definición de terrorismo es muy básica, ¿no? Y me permito leerla. Es una dominación por el terror. La palabra terrorismo, como todos los ismos, viene de una exacerbación de un concepto, de una palabra llevada al extremo. En el caso del terrorismo es dominar por medio del terror, dominar por medio de la amenaza, hacer amedrentar a la población. La segunda acepción que tiene el diccionario es la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Actos de violencia que me infunden terror. Personalmente considero, pues sin querer enmendar a la Real Academia, por supuesto, que para nuestra asignatura necesitamos una definición más amplia, que es la que les estoy mostrando en la diapositiva. Según el profesor Rafael Calduch, la definición de terrorismo sería una estrategia de relación política basada en el uso de la violencia y de las amenazas de violencia por un grupo organizado. Sí, vamos a ir despacio sobre esta definición. Una relación política basada en la violencia o en las amenazas de violencia. Cuando yo amenazo con ejecutar la violencia, también estoy haciendo terrorismo. Una llamada amenazante es un acto terrorista, ¿sí? Una extorsión es un acto terrorista. No necesariamente tengo que ejecutarlo. La amenaza, el uso de la violencia por un grupo organizado. Como ven, se necesita entonces que el grupo sea organizado. No es que cualquier loco que vaya y haga un acto, eso es un acto terrorista. Se necesita un grupo organizado que tenga el objetivo de inducir un sentimiento de terror o un sentimiento de inseguridad extrema, y aquí viene la otra parte importante de la definición, en una colectividad no beligerante, es decir, en la población civil. Y esto es con el fin, digamos, de facilitar esas demandas que están buscando. Entonces, ahí tenemos como varios elementos importantes: violencia o amenaza de violencia por un grupo organizado para infundir terror en una población no beligerante. Dentro de los objetivos, por supuesto, del terrorismo encontramos múltiples, o sea, puede haber objetivos de tipo político, puede haber objetivos de tipo económico, de tipo religioso, como los que estamos viendo con el nuevo terrorismo internacional. Puede haber objetivos de tipo también económicos, ¿no? Aunque son cada vez más escasos, o ideológicos, nacionalistas. Bueno, ya los veremos ahora. Siguiendo entonces con la teoría que defiende el profesor Rafael Calduch de la Universidad Complutense, vamos a intentar diferenciar o clasificar el terrorismo según 4 criterios. Son los criterios que ustedes también ven en este momento en la pantalla con la diapositiva. Los diferentes criterios de clasificación serían según 4 elementos: según los actores, según los motivos, según los efectos y el marco de referencia. Vamos a explicarlos uno a uno. Según los actores, nos estamos moviendo desde el punto de vista de quién es el que ejecuta el terrorismo, de cuál es el actor que mueve el terrorismo. Y según esos actores tenemos dos posibles clasificaciones de los grupos. Un grupo terrorista puede ser un grupo de carácter social, es decir, un terrorismo social, o terrorismo del Estado. Cuando hablamos de terrorismo social nos estamos refiriendo a la mayoría de grupos terroristas, las FARC, el ELN, Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, todos los grupos terroristas más famosos, el IRA, el ETA, que están conformados por personas civiles, de la sociedad civil, que deciden seguir una ideología
una mentalidad, un objetivo. Mientras que cuando hablamos de terrorismo del Estado, son los estados que aprovechan su condición para hacer terrorismo contra la población civil. Ya les voy a hablar de algún ejemplo para que lo entiendan, pero es el momento en el que el Estado se va en contra de su propia población, con actos como chuzadas, extorsión, seguimientos, desapariciones. Quizás muchos de ustedes han oído en los últimos años todos los escándalos que se han querido levantar y que se han querido imputar a algunos de los presidentes de Latinoamérica por este tipo de cosas. Concretamente, si se llegara a descubrir en algún momento que un gobierno, por ejemplo, chuza los teléfonos de sus funcionarios o de su población o de su oposición, eso se considera un terrorismo de Estado, cuando es el Estado el que lo ejerce contra la población civil. Bien, dentro del terrorismo de Estado les voy a hablar de un ejemplo concreto para que entiendan más este concepto. Entre los años 70 y 80 se dio en Latinoamérica la famosa Operación Cóndor, una operación que se descubrió muchos años después, estuvo auspiciada por el gobierno norteamericano, concretamente por la CIA, para fortalecer los regímenes dictatoriales de ultraderecha que hubo en América. Fue una operación en la que se vieron involucrados 5 países: Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia y Chile, donde los gobiernos de esos países recibían el apoyo, la inteligencia o en muchos casos también el asesoramiento de la CIA para vigilar a la oposición, para desaparecer personas, torturas. El ejemplo claro de aquí es las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, que es cuando desaparecen un montón de líderes de la oposición, de estudiantes. Todo lo que se hacía era con la intención de que no crecieran los gérmenes comunistas que estaban empezando a entrar por Latinoamérica, ¿no? Estamos en la época del todo el enfrentamiento de la Guerra Fría, los dos bloques, y lo que quería Estados Unidos con la Operación Cóndor era controlar el comunismo en Latinoamérica.